¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy la verdad nos espera un viaje bastante interesante, ¿eh? A través de los siglos. Sí, Vamos a meternos de lleno a explorar las raíces profundas de una fuerza militar que, bueno, es legendaria, la infantería española, la que después, pues, daría lugar a los famosos tercios. exacto. Y para esto nos vamos a apoyar en la obra Tercios de José Javier Esparza. Queremos como desentrañar esa genealogía bélica, ¿no? Esa tradición que se fue acumulando y que forjó al soldado español mucho, mucho antes del siglo XVI. Justo. La idea es rastrear esas características, esas continuidades que definieron a estos combatientes. Es que esa perspectiva es fundamental, ¿sabes? Analizar esto como en longue durée, como dicen los historiadores. Ver qué rasgos culturales y militares persistieron por siglos. Claro. Eso nos ayuda a entender por qué esta infantería hispana llegó a ser tan importante. No es algo que, digamos, aparezca de la nada en el Renacimiento, ¿eh? No, no, para nada. Hay como un hilo conductor, una herencia pues de adaptarse, de resistir, que conecta las tácticas, el espíritu de los guerreros prerromanos con los de la Reconquista y ya al final con los soldados de las guerras de Italia. Vamos a ver qué hay en ese fondo, ¿no? En ese sustrato. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? Por lo más antiguo que tenemos. Los testimonios de autores clásicos. Diodoro Sículo, Estrabón, Apiano. Ajá. Sus descripciones de los guerreros celtíberos, de los lusitanos, son bastante impactantes. Hablan de excelentes jinetes e infantes, y ojo, que destacan por su valor y sufrimiento. Uf, eso ya dice mucho. Valor y sufrimiento. Totalmente. Pintan un cuadro de austeridad, de una resistencia física que parece casi sobrehumana, ¿no? Y una habilidad natural para la emboscada, para la guerra irregular. La guerrilla, digamos. Exacto. Y algo que me parece muy significativo, esa capacidad para desmontar del caballo y seguir peleando a pie. Con la misma eficacia. Sí, eso es un rasgo muy interesante que va a perdurar. Y los detalles son muy vívidos, ¿eh? Capas negras de lana áspera, espadas de doble filo, que no todo era la falcata, ¿verdad? Cuchillos cortos para el cuerpo a cuerpo, El combate cercano. escudos variados, la caítera redonda, el escutum más alargado, grebas de pelo, cascos de bronce con esas cimeras rojas. Estrabón hasta menciona un modo lacónico, casi espartano de vivir, y entrenamiento constante. Precisamente, esos elementos que mencionas, resistencia, frugalidad, esa capacidad de aguantar, y un énfasis muy notable en pelear a pie, incluso entre los que iban a caballo. Ajá. Son rasgos que vamos a ver una y otra vez en la historia militar hispana. Esparza sugiere algo interesante, ¿no? Esa idea de una democracia de la guerra. ¿En qué sentido? Pues que, sobre todo en casos como Numancia, parece que la ética guerrera no era solo cosa de una élite, de una aristocracia, sino algo más extendido en la comunidad. Entiendo. Y claro, no podemos olvidar la devotio ibérica, esa lealtad extrema, casi religiosa del guerrero a su jefe, compartir su destino hasta la muerte. Que implicaba no sobrevivirle, ¿no? Exacto. Y aunque desde la perspectiva romana, pues sus tácticas parecieran quizás rudimentarias, mucha guerrilla, emboscadas, pues no les faltaba ingenio, ¿eh? Bueno, ejemplos hay. Claro, piensa en la artimaña contra los elefantes de Amílcar, con los carros incendiados, o las tácticas tan sofisticadas de Viriato para desgastar y vencer legiones. ¿Cierto? Viriato es un caso paradigmático. Incluso Diodoro menciona una técnica metalúrgica avanzada para hacer acero. Enterraban láminas de hierro para purificarlas. Eso indica un conocimiento técnico que no era nada despreciable. Pero bueno, entonces llega Roma. ¿Y qué pasa con ese instinto bélico, como lo llama Tito Livio? Habla de un pueblo tan bárbaro y belicoso. ¿Cómo se integra eso o cómo se transforma dentro de la maquinaria militar romana? Pues mira, la integración es un proceso clave y la verdad bastante complejo. Al principio los hispanos sirvan sobre todo como tropas auxiliares, y a menudo eran decisivos, ¿eh? Sí. Tanto contra Cartago como, curiosamente, en las propias guerras de conquista de Roma contra otros pueblos de la península. Una dinámica que se repite mucho en la historia. Claro, usarlos contra sus vecinos. Exacto. Y después, pues, la integración se vuelve más estructural. Hay un hito importante, la Turma Saluitana. ¿Qué era eso? Un escuadrón de caballería del Valle del Ebro formado enteramente por hispanos. Y sus jinetes, Esparza rescata algunos nombres, Sanibelser, Ilurtibás, Estópeles,
recibieron la ciudadanía rumana por su valor increíble en Ascoli allá por el 90 a.C. Ciudadanía romana. Eso era un premio enorme. Enorme, un paso crucial en la asimilación. También existió la Legio Vernacula, una legión reclutada entera en Hispania durante las guerras civiles. Eso muestra la capacidad de movilización local. Ajá. Y legiones como la 6 Victrix, la 10ª Gémina, la I Adiutrix, la IX Hispana, todas con mucha presencia hispana sirvieron en los confines del imperio. Galia, Britania, Germania. Y curiosamente, también en Flandes. Flandes. Mira tú, un escenario que les resultaría familiar siglos después. Exacto. ¿Y esta integración fue solo asimilación o hubo una especie de síntesis? Mencionabas a Plutarco, que dice que Sertorio les quitó aquel aspecto furioso y terrible al imponer la disciplina romana. ¿Se perdió algo en ese proceso? Es una excelente pregunta. A ver, sin duda, la disciplina, la organización logística, la ingeniería militar romana, todo eso moldeó profundamente el carácter combativo hispano. Lo canalizó, digamos, hacia una mayor eficacia en batalla campal. Lo hizo más efectivo en otro tipo de guerra. Justo. Y además, el ejército se convirtió en una vía importantísima de romanización y de ascenso social para miles de jóvenes. Se calcula que unos 7,000 al año se enrolaban solo desde el norte. Una cifra considerable. Muchísimo. Pero más que una pérdida, yo diría que fue una transformación y una adquisición de nuevas capacidades. Piensa que la experiencia de combatir en geografías tan distintas, desde las nieblas de Britania hasta los desiertos de Mauritania, Sí. eso forjó una adaptabilidad y una resiliencia excepcionales, cualidades que van a ser muy distintivas de la infantería española después. Aprendieron a operar en todo tipo de entornos y a integrarse en una maquinaria militar muy compleja. Vale, damos un salto grande ahora, a un periodo de crisis profunda. Siglo V, el Imperio Romano de Occidente se está deshaciendo, y aquí aparece un fenómeno muy peculiar, los vagaudas. Esparza nos dice que el término en sí es ambiguo, quizá viene de vagus, vagabundo, o del celta vagat, tropa. ¿Quiénes eran esta gente realmente? Los vagaudas son un síntoma clarísimo del colapso del sistema. No eran simples bandoleros, Ojo con eso. Ajá. Eran grupos muy heterogéneos, campesinos que habían perdido todo, desertores del ejército, habitantes de ciudades arruinadas, gente que abandonaba una estructura imperial que ya no los protegía ni administraba justicia, y que de hecho a menudo era opresiva. O sea, huían del propio sistema romano. Exacto. Se organizaban en bandas armadas, se iban a zonas montañosas de difícil control, vivían de la tierra y, bueno, de la fuerza. La cita de Salviano de Marsella que recoge Esparza es brutalmente reveladora. ¿Qué dice? Dice que preferían buscar refugio entre los bárbaros o vivir como esclavos nominales entre ellos antes que seguir siendo esclavos reales bajo la apariencia de libertad romana, todo por la inhumanidad bárbara de la propia administración tardorromana. ¡Qué fuerte! Impuestos agobiantes, corrupción. Justo. Operaban totalmente al margen de cualquier poder establecido. Se enfrentaban tanto a las autoridades imperiales que quedaban como a los pueblos germánicos que invadían. Reflejan esa capacidad hispánica, que vemos varias veces, de autoorganizarse con armas y resistir en momentos de vacío de poder, de desintegración social. Entendido. Bueno, tras la caída de Roma se establece el reino visigodo. ¿Cómo era su estructura militar? ¿Continuó de alguna manera la tradición anterior o fue algo distinto? Pues mira, la estructura militar visigoda representa, en cierto modo, una ruptura. Según Esparza, era básicamente de base señorial y muy fragmentada. ¿Cómo funcionaba? Dependía de la mesnada del rey, por un lado. Luego, las huestes privadas que aportaban los grandes nobles godos, que era sobre todo caballería pesada. Y finalmente las milicias de las ciudades, bajo el mando de los condes. Vale. Aunque existía el fonsado, esa obligación teórica de servicio militar para todos los hombres libres, godos e hispanoromanos, en la práctica el grueso del ejército no era ni profesional ni permanente. O sea, no era como las legiones. No, para nada. El núcleo era la aristocracia guerrera goda a caballo, pero eran una minoría. Y hay un dato revelador: las dificultades que tuvo el rey Wamba en el siglo VII para movilizar tropas. Ajá.
Tuvo que promulgar leyes durísimas contra la deserción en el Concilio XII de Toledo. Eso te muestra las debilidades de un sistema que dependía mucho de lealtades personales y que tenía una base popular, pues, poco motivada o mal equipada. Y esa debilidad, claro, se manifestó de forma trágica en el 711. Exactamente. Esa fragmentación, esa falta de cohesión. Súmale un contexto desastroso. Una guerra civil terrible entre Rodrigo y los partidarios de Ágila II. Epidemias, hambrunas. Un caldo de cultivo perfecto para el desastre. Totalmente. Se crearon las condiciones para que el colapso frente a la invasión musulmana fuera rapidísimo. La batalla de Guadalete fue decisiva, sí, pero la traición de facciones nobles visigodas en plena batalla, algo que atestiguan fuentes de ambos lados, fue un factor clave que precipitó todo. Y a partir de ahí, A partir de ahí, la resistencia organizada se desmoronó. Cayeron Sevilla, Córdoba, Mérida, que aguantó un asedio notable, eso sí, Toledo, Zaragoza, y es importante subrayar algo que dice Esparza. No hay evidencia sólida de que los guerreros hispanogodos se integraran masivamente en los ejércitos de Al-Ándalus. mira, ¿y los cristianos que se quedaron? La población cristiana sometida, los mozárabes, generalmente estaban desarmados. El poder musulmán recurriría más bien a contingentes bereberes y más tarde a los acaliba. ¿Quiénes eran los acaliba? Soldados esclavos, a menudo de origen eslavo o centroeuropeo, comprados o capturados. Los usaban para sus campañas y para las aceifas, esas expediciones anuales de saqueo. Entiendo. Pero bueno, la sumisión no fue total. Surge la resistencia en el norte, y con ella empieza la reconquista. Esparza la describe no tanto como un plan de un rey desde el principio, sino como algo más orgánico, casi espontáneo. La repoblación de territorios por comunidades de campesinos armados. Dice, se labra con la lanza en la mano. Ahí está. Ahí están haciendo una cultura militar nueva, muy ligada a la tierra, a la comunidad. Ya no es la guerra de una élite feudal lejana, sino la defensa colectiva del territorio que se acaba de ocupar. Y los fueros son clave ahí, ¿no? Fundamentales. Esas cartas que fundaban nuevas villas, nuevos consejos, a menudo eximían a los pobladores de la frontera del fonsado real, de la obligación general. ¿Por qué? Porque su servicio militar era su vida diaria. Claro, estaban en primera línea. Exacto. Y de este caldo de cultivo surge una figura crucial, el caballero villano. ¿Quién era? Militares defendiendo la frontera podían alcanzar un estatus privilegiado, parecido al de la baja nobleza, los infanzones. O sea, podían ascender socialmente por la guerra. Exacto. El fuero de Castrojeriz del 974 ya es un ejemplo temprano de esta vía de ascenso social a través de la guerra. Y estos caballeros villanos fueron básicos en la guerra de frontera. Eran capaces de hostigar muy eficazmente las incursiones enemigas. Hay relatos de las dificultades que le causaron a las tropas de Abderramán III en su retirada en el siglo X. Qué interesante. Eso generó una fluidez social notable, sobre todo en Castilla, imagino. Muchísima. Una característica distintiva de Castilla, sí. Y esa hidalguía de mérito, no solo de sangre, se ve en historias como la de los 4 infanzones de Torredonguisando, Guisando, Quintila, Gutiérrez, Monio, que cayeron en Peña Cervera hacia el año 1000. Suena casi a leyenda, pero ilustra el coste humano. Es un ejemplo conmovedor que recoge Esparza del cartulario de San Juan de la Peña. Probablemente eran justo eso, campesinos ennoblecidos por fuero, la columna vertebral de la defensa local. Su muerte en combate contra Almanzor significó literalmente que su pequeña aldea desapareció. ¡Qué barbaridad! Ilustra el sacrificio personal y colectivo que implicaba vivir en esa sociedad de frontera. Después, claro, con las grandes invasiones norteafricanas, almorávides, almohades, siglos XI al XIII, la guerra se intensifica, se organiza más. Y ahí surjan las órdenes militares. Exacto. Alcántara, Calatrava, Santiago, instituciones que combinaban el fervor religioso con una estructura militar ya profesionalizada. Fueron cruciales para mantener guarniciones y para las grandes batallas campales. Pero, y esto es vital, el elemento popular,
El infanzón, el caballero villano, siguió siendo indispensable para controlar el territorio y para la guerra de desgaste en esas fronteras tan amplias y peligrosas del sur. Y en medio de todo esto, aparece una figura que casi parece sacada de la ficción, el almogávar, el que causa algaradas, el que hace incursiones. ¿Quiénes eran exactamente estos guerreros? Suenan temibles. Los almogávares son la quinta esencia del guerrero de frontera de la Baja Edad Media en la península. Estaban en todos los reinos cristianos, ¿eh? Ah, no solo en Aragón. No. Eran infantería ligera, súper especializada en la incursión rápida, el reconocimiento, el hostigamiento, la guerra de guerrillas. Según detalle Esparza, citando fuentes como las 7 partidas de Alfonso X, operaban en collas, grupos de unos 20 hombres. ¿Tenían líderes? Sí, bajo un almocadén, que era un capitán experimentado, y ojo, elegido por sus propios compañeros, lo que indica una estructura muy meritocrática. Interesante. Y varios almocadenes podían estar bajo el mando de un adalid, que normalmente sí era un noble, y coordinaba operaciones más grandes. Alfonso X los describe como peones dispuestos y acostumbrados al aire y a los trabajos, ligeros, resistentes, leales, conocedores del terreno y de la guerra. ¿Y su equipo? Mencionaste que eran ligeros. Sí, minimalista y funcional. Un capacete de cuero, abarcas para moverse con sigilo y rapidez, poca armadura corporal, e iban armados con un cuchillo largo o alfanje, una lanza corta y venablos o dardos, las asconas. Suena a una fuerza muy especializada. ¿Qué los hacía tan efectivos? ¿Cuál era su magia? Pues mira, representan una adaptación táctica asombrosa al entorno de la Reconquista. Su gran innovación, podríamos decir, fue demostrar lo vulnerable que era la caballería pesada feudal. La que dominaba en Europa. Justo, la que dominaba los campos de batalla europeos. Su táctica no era cargar de frente, ¿eh? Entonces, Era desgastar, atraer al enemigo, dispersarse, y luego atacar los puntos débiles, acuchillar los vientres de los caballos, cortarles los tendones, sembrar el pánico en las formaciones cerradas. eso requería una valentía enorme. ¿Y agilidad? Muchísima valentía, agilidad y una disciplina táctica brutal. Hay ecos aquí de la guerra irregular prerromana, sí, pero ahora mucho más organizada y con una reputación que metía miedo. ¿Y sus campañas fuera de la península? Ah, sí, especialmente la expedición a Sicilia y al Imperio Bizantino con Roger de Flor a principios del siglo XIV. Eso se convirtió en leyenda, por su ferocidad y su eficacia. Son un producto directo de siglos de guerra fronteriza implacable. Y un detalle, el hecho de que para ser almocadén necesitaras el aval de otros 12 veteranos, Sí. eso sugiere que eran contingentes numerosos y bien estructurados. No eran simples bandas dispersas. Entendido. Llegamos así al final de la Reconquista, 1492. La frontera interior desaparece. ¿Qué pasa con estos guerreros tan especializados, acostumbrados a un tipo de vida muy concreto? Pues es un momento de transición crítico, la verdad. Sin la frontera como su espacio natural de actuación y como fuente de botín también, ¿qué hacen? Claro. Pues muchos almogávares, como indica Esparza, derivaron hacia el bandolerismo, sobre todo en las zonas recién incorporadas, como las serranías de Granada. Se convirtieron en un problema. ¿Y los demás? Otros, quizá los más disciplinados o con más suerte, encontraron un lugar en las fuerzas regulares de la corona. Un ejemplo son los ballesteros de monte. ¿Quiénes eran? Unidades creadas ya desde el siglo XIV para patrullar caminos y sierras. ¿Y para qué? Pues precisamente para combatir el bandidaje. ¡Qué ironía! Totalmente. A veces eran antiguos almogávares o gente con habilidades parecidas, empleados ahora para cazar a sus antiguos compañeros de armas. Incluso cobraban por cabezas u orejas presentadas. ¿En serio? Les valió el apodo sombrío de cazadores de cabezas. ¡Increíble! Entonces, estamos viendo aquí el eslabón directo, el puente hacia la infantería de los tercios. Indudablemente, sin duda alguna. Estos veteranos de la Guerra de Granada, curtidos en asedios, emboscadas, golpes de mano, hombres con una experiencia de guerra acumulada que es incalculable, como esos 500 ballesteros de los más escogidos del reino que Gonzalo Fernández de Córdoba se llevó a Italia en 1495. Los que menciona Esparza. Esos mismos.
Son la materia prima, el núcleo humano fundamental sobre el que se va a construir la nueva infantería española. Son los precursores directos, digamos los abuelos de los soldados que, ya con las reformas del Gran Capitán y sus sucesores, formarán las primeras coronelías y, finalmente, los tercios. O sea, la experiencia de siglos de reconquista se proyecta ahora a los campos de batalla europeos. Exactamente. Esa es la clave. Fascinante. Entonces, si recapitulamos un poco, lo que nos muestra Esparza es que esa infantería formidable de los tercios no surge de la nada en el siglo XVI, ¿verdad? No, para nada es generación espontánea. Es la culminación de una trayectoria larguísima, un destilado de siglos de experiencias de guerra muy diversas. La tenacidad, la frugalidad prerromana, La disciplina y la organización que aprendieron de Roma. la capacidad de resistir en el caos como los vagaudas, La adaptación a la guerra de frontera con los caballeros villanos. la especialización táctica letal de los almogávares. Y esas estructuras sociales que, al menos en Castilla, permitieron cierta movilidad por méritos de guerra. Todo eso va sumando. Todo eso confluye. Exacto. Es una herencia complejísima y acumulativa. Y esto nos deja con una reflexión final, que me parece interesante. A ver. Si aceptamos esta continuidad, esta singularidad de una tradición de infantería resistente, adaptable, tácticamente innovadora, forjada en un crisol de conflictos casi permanentes durante más de 1000 años, una trayectoria histórica bastante diferente a la de otras potencias europeas, más centradas quizás en la caballería feudal. Sí. ¿A dónde vas? Pues podríamos plantear la hipótesis de que esta especificidad histórica explique no solo el éxito inicial arrollador de los tercios, sino también la extraordinaria longevidad de su dominio táctico en Europa, que duró casi 150 años. ¡Wow! Es una buena pregunta. ¿Fue esa herencia milenaria la clave no solo de su nacimiento, sino de su larga supremacía? Es una cuestión que ya va más allá de nuestra fuente de hoy, claro, pero que surge directamente de este análisis de sus raíces tan profundas. Algo para seguir pensando, ¿no? Definitivamente. Una excelente manera de cerrar esta exploración. Mucho en qué pensar sobre cómo el pasado forja el presente y el futuro militar.